Bueno, hoy estamos en Belgrado, es nuestro ya segundo día aquí en Serbia y estamos justamente enfrente de lo que se supone es la iglesia católica ortodoxa más grande del mundo. En un blog decía que era la más grande de los Balcanes, en otro blog decía que en inglés decía que era la más grande del mundo. Hemos visitado ya varias iglesias ortodoxas en Bulgaria, en Macedonia del Norte y en Montenegro, pero no puedo creer que en este momento estamos en la más grande de los Balcanes. ¿Cómo que va a ser la más grande? Está abierta, vamos a ver. Según leíamos en los blogs, la iglesia lleva en construcción bastante tiempo. Ahí pueden ver que está todavía cubierto y pueden ver que todavía están los andamios y está en obra todavía. Y si algo aprendimos de las otras iglesias ortodoxas es que nosotros vemos como tanto color dorado porque se dice que el oro representa a Dios. La primera piedra se puso en 1935, ya hace 86 años. A los 6 años después, por cuestión de la Segunda Guerra Mundial, pues la construcción se detuvo y el edificio incompleto se usó como una bodega. Y así quedó por otros 43 años, por el hecho de que no tenían permisos para seguir con la construcción, ya que en ese momento el país era comunista. Y no fue sino hasta 1989 que se puso finalmente el domo de concreto que vemos aquí, que de hecho pesa 4.000 toneladas. Esta vendría siendo la cripta de la iglesia. Ahora hablando de San Sava, a quien se le dedicó esta iglesia. Él fue una de las figuras más importantes en la historia de Serbia. Fue un príncipe serbio y un monje ortodoxo, y también se le atribuye la fundación en sí de la iglesia ortodoxa serbia. Para aquellos que tengan conocimiento de la iglesia católica ortodoxa, nos pueden comentar qué vendría siendo esto que estamos viendo. Que todos tienen su nombre, por ejemplo la escalera de Jacob. Es una escalera y tiene un diamante también. Pero es que todas tienen uno. Es como si hubiera una regla que tu creencia te salva, dice. Y ese también tiene algo. ¿Eso será un diamante? Sí, ese también tiene, porque brilla mucho. Miren esto, qué interesante, esto parece un diamante, esa piedra ahí está súper grande. Y allí, acá también. Ahí también hay uno. Sí, mira. Todos tienen un diamante. Nos encontramos este aviso que dice los sueños de Ilandar, no sabemos. Entonces tal vez lo que estamos viendo será una exhibición de artículos sagrados. Y esta escena, pues, si es reconocida, es Jesús con los 12 apóstoles. Por más de 300 años, los restos de San Sava reposaron en un monasterio aquí en Serbia, pero resulta que en ese tiempo, estamos hablando del año 1594-1595, hubo una revuelta en la cual los serbios se levantaron en contra del Imperio Otomano, los cuales regían sobre ellos en ese momento. Y en esa revuelta los serbios usaron iconografía de San Sava en sus banderas, lo cual no le gustó ni cinco a los otomanos. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues el gran visir del Imperio Otomano en ese momento, el gran visir es, hagan de cuenta, el primer ministro hoy en día, mandó traer los restos de San Sava hasta aquí para quemarlos.
como represalia. Y esa vendría siendo la razón por la cual se decidió construir la iglesia aquí en esta ubicación. Los detalles del techo tan bonitos, son como las estrellas, el cielo estrellado. Me encanta el color, ese azul está hermosísimo. Espectacular la iglesia, ¿no? Sí. Y esta parte, como viene siendo la cripta, tiene toda la representación, todos los dibujos de lo que fue la crucifixión y la resurrección de Jesús. Miren lo interesante de esta escena. Están bajando a Jesús de la cruz, le están quitando los clavos y abajo una calavera, cae la sangre sobre una calavera. Y en esta misma escena, lo interesante del ángel cubriéndose la cara, Y en el otro lado mirándolos como que no saben lo que está como una cara de preocupación. Aquí lo crucifican, aquí lo bajaron, ahí lo envuelven, aquí se lo están llevando, acá lo están enterrando, pues lo meten en la roca, vea, y de pronto aquí ya resucita. Me parece interesante, acá venden, quién sabe qué tipo de alcohol será. El que pueda leer, que nos comente. Raquia. 42% de alcohol. Está fuerte. Te voy a comprar esa corbata. 2500. En la corbata, sí. De hecho, en el mundo existe otra iglesia muy parecida a esta en cuanto a las dimensiones y en cuanto a su arquitectura, que es nada más ni nada menos que la Santa Sofía en Estambul. La razón de esto, pues que justamente la idea fue replicarla. La San Saba tiene aproximadamente 68-69 metros de alto, 81 metros de ancho y 91 metros de largo, mientras que la Santa Sofía tiene 55 metros de alto, 73 metros de ancho y 82 metros de largo. Y un dato curioso es que cuando la Santa Sofía se convirtió en una mezquita, recientemente en el 2020, el presidente aquí de Serbia dijo que le gustaría que la iglesia de San Saba se reemplazara simbólicamente a la Santa Sofía, ya que se había modelado de acuerdo a ella, y que se convirtiera en la nueva Santa Sofía. De hecho, nosotros estuvimos en Estambul visitando la Santa Sofía ahorita que se convirtió en una mezquita de nuevo, y estuvimos mostrándola cómo se ve por dentro versus cómo se veía antes. Por si quieren ver ese video, se los dejamos abajo en la descripción. Amor, te faltó el beso. Ni como así que dele pico, digo yo. La primera vez que vimos a las personas dándole pico fue en un monasterio muy famoso en Montenegro, que eso fue la primera vez que nos dio susto. Eso se llama el monasterio de Ostrog. Es un sitio de peregrinación muy famoso. De los Balcanes. Sí, entonces ahí fue la primera vez que nos enteramos que esa era una costumbre, que era darle tanto beso a las imágenes religiosas como al marco de la puerta de entrada y salida de, digamos, de la capilla o del templo, del sitio al que uno estuviera, sitio sagrado que uno estuviera entrando, y a la salida no darle la espalda, se voltea uno y sale de espaldas mirando hacia adentro, ¿no? La gente le estaba dando pico a las imágenes que tenían en ciertos lugares de la iglesia. Y lo mencionamos porque es obviamente problemático en estos momentos, que lo estamos filmando, que se supone que es el momento en que todos tenemos que tener tapabocas, que tenemos que tener cuidado con la situación actual y todo el cuento. Por eso también han tenido como tanto problema el hecho de que las iglesias estén abiertas. El caso es que desde que empezó la cuestión del virus, pues siempre ha habido un conflicto ahí entre la iglesia ortodoxa y el gobierno, pues por las restricciones. Nosotros aquí dándole la vuelta a toda la iglesia. Esta parte está pues en construcción completamente, como hablábamos, pues no está terminada. Nos dimos cuenta que miren esta representación, no sé si será de Jesús o qué. Miren todo mechudo.